Me alegra mucho poder escuchar ese amén. Vamos a seguir con nuestra serie del Sermón del Monte. ¿Saben cuál es el tema que nos toca en el día de hoy? Parece que llegamos a la casa y no miramos lo que se predicó. ¿Cuántos se comprometen a hacer eso? ¿Sabe? Yo les invito a que sean como los de Berea. ¿Saben ustedes qué hicieron los de Berea? Cuando Pablo predicaba, ellos le decían, muy bien, Pablo. Y cuando él volvía a predicar, bien, Pablo, has dicho algo bien, vas conforme a la palabra. Yo he dicho esto en algunas oportunidades y ya hace años, y les prometo delante del Señor que lo digo completamente libre de cualquier hipocresía y de cualquier falsedad. El día que ustedes vean que se predica algo mal, les rogaría que dijeran, hermano, usted dijo algo que no tiene respaldo bíblico. El más agradecido voy a ser yo, porque ¿cuántos saben que Dios nos habla a todos? ¿A cuántos Dios no le habla? Levante la mano. Hay algunos que sienten y dicen, ay, sí, es que a mí Dios no me habla. Cuando usted piensa que Dios no habla, usted está diciendo que Dios no es Dios, porque le está quitando uno de sus atributos, que Él todo lo sabe, todo lo puede, ¿cierto? Él está presente en todas partes, entonces estamos negando que Él es Dios. Dios habla. Ahora sería muy raro que Dios hiciera seres humanos que pueden hablar y Él se limitara y no pudiera hablar. ¿Usted se imagina qué clase de Dios haría eso? Entonces, Dios nos habla a todos. Dios nos habla a todos. Amén. Entonces, seguimos con nuestra serie del Sermón del Monte. Yo quiero titular este tema en el día de hoy es ¿juzgar o no juzgar? ¿Qué creen ustedes? ¿Debemos juzgar? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que no? No, pero díganlo, no tengan miedo de que aquí todos nos equivocamos. No se debe juzgar. Bueno, vamos a ver qué dice el Señor. Vamos a la palabra, Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís. Si están leyendo, bueno, qué bien que hoy no me están haciendo trampa. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Es un poco difícil hacer eso, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poco más profundamente. Versículo 5, ¿qué dice ahí? Hermano, buena gente, ¿no? Es que en la mía, espere. Ahora sí, yo sí los veía feitos, pero no están lindos. Entonces, hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Cuánto les gustan las preguntas? ¿Sí? Entonces les voy a preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí nos consideramos enjuiciadores, juzgadores? ¿Cuántos? Menos mal que me puse los lentes y me doy cuenta. Quiero decirles, hermanos, esto no es una pregunta retórica. Qué bueno que yo pueda también decir que esta pregunta es para mí, ¿cierto? Pero la mayoría no levantó la mano, lo cual es algo muy sorprendente. Y digo que es muy sorprendente porque no ha habido nunca un ser humano que haya pisado la faz de la tierra que no haya sido o que no vaya a ser y no sea un enjuiciador. O sea que aquí
faltó que levantáramos la mano más de uno. Yo el primero. Amados hermanos, hay una gran imposibilidad, y es ser un ser humano y no ser enjuiciador. Lo que varían a veces entre nosotros son las circunstancias, la intensidad con la que lo hacemos, la frecuencia con la que lo hacemos. Déjeme decirle que a lo largo de todo este sermón, este es uno de los pecados universales de la raza humana, y lo único que usted y yo necesitamos para ser un enjuiciador es ser un ser humano. Porque le repito, no hay ser humano que no haya enjuiciado, que no sea enjuiciador. Algunos de nosotros nos creemos, no, es que yo soy tan bueno. ¿Cuántos hay aquí? Levante la mano. Les dio vergüenza, está bueno, qué bien. Alguien escribió algo así, mire, con respecto al tema de que estamos hablando de ser enjuiciadores. Y alguien escribía esto y dice: un aspecto desafortunado de la vida es que frecuentemente las personas que más necesitan cuestionarse a sí mismos no lo hacen. La persona que más necesita cuestionar su propia opinión no lo hace. Y las personas que más necesitan respetar los límites o los derechos de otras personas son los primeros que van a invadir estos límites y forzarán sus opiniones, ya sea que lo queramos o no. Algunos, usted ha encontrado alguna vez a alguien que dice, y uno le dice, no hermano, yo pienso que así. No, pero escúcheme, porque nos gusta que nos escuchen. A todos nos gusta que nos escuchen nuestras propias opiniones. ¿Sí o no? Porque están tan tímidos, tienen miedo de que les dé palo, ¿cierto? Hermanos amados, este pasaje que acabamos de leer, y básicamente en el primer versículo, ha sido usado por creyentes para justificar su pecado, y ha sido usado por incrédulos para justificar su incredulidad y tratar de robarle a todo el mundo el derecho de poder cuestionar sus planteamientos. Usted no me juzga a mí, dicen algunos cristianos. ¿Cuántos han conocido de esos? A mí el que me juzga es el Señor. ¿Sí o no? ¿Han conocido alguno de esos o ustedes mismos lo han dicho? No me responda. Entonces les decía, algunos quieren justificar su pecado, exactamente lo mismo hacen para quitarle a todo el mundo la posibilidad de cuestionar sus acciones, y estoy hablando ahora de creyentes, sus acciones pecaminosas. Pero también ha sido usado correctamente para enseñar, para sanar, para eliminar lo que es el espíritu del legalismo y el espíritu de ser enjuiciador, que es algo típico de los seres humanos. Si nosotros somos honestos, este pasaje tiene mucho que decirnos. ¿Cuántos dicen amén? Ya están entrando, Señor. Gracias que tu palabra tiene poder. Así que ¿sabe por qué este pasaje tiene que decirnos algo? Porque nosotros violamos este pasaje por lo menos semanalmente, si no es que es diariamente. El problema con el juicio que pasamos es que es tan natural para nosotros como la acción de respirar. Por lo tanto, yo no me doy cuenta a veces, pero nosotros vivimos viendo el mundo, reaccionando ante el mundo, haciendo juicios que otros escuchan, haciendo juicios que solamente yo escucho, haciendo juicios y juicios que yo a veces me hablo a mí mismo. ¿Cuántas veces han hecho eso? Uno dice, mí mismo, ¿cómo le parece que tal cosa? ¿Cierto? Hermanos, esto es una actitud, y vuelvo a repetirlo, inherente a la raza humana. Ahora, ¿quiere decir eso que nos debemos conformar porque la raza humana dice, porque la raza humana tiene este problema, nos debemos conformar a esto? No. Ustedes y yo sabemos que Cristo es el ejemplo, y ustedes y yo hemos estudiado, la mayoría de ustedes han estudiado aquí conmigo algo que se llamó una serie. ¿Y cómo se llamó la serie? Con respecto al Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Cuando respondan, háganlo con seguridad, hermanos.
No tengan miedo a equivocarse, porque aquí nos podemos todavía equivocar. Entonces, amados hermanos, no estoy hablando de algo que en algún momento yo no haya vivido en mí mismo. Iba a decir que yo no vaya a vivir, pero lo mejor que yo puedo hacer es decir que yo mismo no haya vivido, porque todos hemos vivido una situación de estas. Es posible incluso que ustedes y yo esta misma semana, hoy mismo en la tarde, volvamos a caer en lo mismo, en el hecho de ser enjuiciadores. Ahora, a veces algunos podemos mantenernos un poco más alejados, o a veces no, en cuanto a enjuiciar. Pero no quiere decir eso que el uno sea más inteligente que el otro. No, yo lo digo simple y llanamente porque ustedes y yo somos iguales, ¿sí o no? Somos nosotros, ustedes y yo compartimos, cada uno de nosotros, esta naturaleza pecadora, esta naturaleza caída, esta naturaleza egoísta, esta naturaleza que demanda, esta naturaleza que necesita saciarse con esas cosas que la carne quiere traer hacia nuestras vidas. Eso es con lo que nosotros nacemos. ¿Sabían eso, no? ¿Cuántos de aquí han nacido con esa naturaleza caída? Ay, pensé que, bueno, aquí hay algunos angelitos, eso no les predico todavía. Entonces, este es uno de los más graves problemas que tenemos, que es lamentablemente repetitivo o usual, que yo mismo no vea mi pecado. ¿Cuántos saben que vemos el pecado en otro, pero en nosotros no? Entonces, cuando yo enjuicio a otro, es porque nosotros mismos, escuche bien, porque nosotros mismos ya estamos cometiendo ese mismo pecado. Es la forma en que nosotros lo vamos viviendo. Cuando lo veo en otros, porque ya está en mí. Porque esto comienza muy temprano, hermano. Comienza muy temprano en nuestras vidas, incluso desde niños. Es triste, pero vemos los niños criticando, juzgando cosas de forma muy irresponsable. Y eso, ¿dónde se aprende? En la casa. Que no nos escuchen. Ok. Ahora, vamos a lo siguiente. Vamos a mirar un poco el contexto de cuál es el juicio que Cristo prohíbe. Si miramos el contexto, encontramos que Cristo está disgustado con aquellos fariseos que vivían hipócrita y jactanciosamente. ¿Cierto que sí? Cuando vemos que el Señor dice, no juzguéis. ¿A quién le está hablando? Básicamente, hermano, déjeme decirle algo. Hoy en día el Señor se lo está hablando al cristiano que es juzgador. ¿Ok? Yo no sé por qué los siento incómodos. ¿Será que estamos hablando de nosotros? Ok. Entonces, no juzguéis. La palabra que es traducida como juzgar o juzguéis en el griego, en el original, es la palabra krinetai, con K. Este verbo está prohibiendo algo. ¿Y por qué digo que está prohibiendo? Porque aparte este verbo está escrito en un presente y es imperativo. No juzguéis. ¿Cuál es el problema? Porque hay que primero ubicarnos en el contexto, ¿verdad? Jesús entonces está un poco enojado de entrada con los que decimos con el grupo de personas, principalmente repito, con cristianos que son fariseos. ¿Sabía que existen de esos? Ah, bueno. Con ese que critica, el que está siempre haciendo o poniendo como manifiesto la ley, se apega a la letra de la ley para ver en qué nos equivocamos. Y él toma entonces conceptos de santidad equivocados. Porque si hay algo terrible, es un legalista, un hipócrita juzgando a otro. Eso es algo terrible. ¿Ha conocido alguno así? Bueno, Jesús está prohibiendo que tengan esa disposición
Que las personas creyentes tengan esa disposición tan pronunciada de mirar siempre desfavorablemente lo que usted hace. Miran su carácter, miran las acciones de todas las demás personas y entonces empiezan a criticar. A eso les llamamos desde hoy los fariseos del siglo XXI. ¿Están de acuerdo? Así lo vamos a bautizar. Alguien decía algo interesante y quiero repetirlo aquí. ¿Usted alguna vez vio, no sé si en alguna película o en dibujitos animados se veía mucho, unos caníbales danzando en medio de, alrededor de una olla, metiendo al misionero ahí, incluso tirándole zanahorias ahí? ¿Sabe? Los fariseos de este siglo, que critican todo, se parecen a esos caníbales danzando alrededor de la olla. A ver en qué momento te comen, te quieren hervir, porque no te quieren comer de una vez, sino que te hacen sufrir. Quieren verte sufrir, quieren verte hervir y luego comerte vivo. Esa es la voracidad que desata el pecado en el corazón. Esa voracidad que desata en la crítica en el corazón de un hombre. El juzgar de forma injusta. Cuando alguien se acostumbra a juzgar con la mala intención, ¿sabe una cosa, hermano? Esa persona está completamente ciega. Y se lo voy a mostrar con la palabra un poquito más adelante. Ahora, es importante que veamos a quién entonces el Señor Jesús le está hablando. Jesús le había dicho a todo este grupo de personas cosas como ¿cómo debemos dar? Que no sepa la mano derecha lo que dio la mano izquierda, dice así la palabra. Entonces Dios le está hablando, el Señor les está hablando aquí a un grupo de personas que se supone ya ha escuchado un mensaje que tiene una profundidad. Él le ha hablado a hombres y mujeres que tienen un conocimiento. Les ha dicho cómo deben comportarse, les ha dicho cómo deben de ser frente a Dios, les ha hablado de no tener orgullo, les ha hablado de ser sensibles al Espíritu, les ha hablado de poder sentir el dolor y llorar por el pecado propio y el de los demás, les ha hablado de que deben ser luz, les ha dicho ustedes tienen que ser luz de esta tierra, les ha dicho que deben ser sal, les ha hablado de muchas cosas, les ha dicho que no sean hipócritas cuando oren, les ha dicho que no sean hipócritas y no pongan la cara ahí de carilamidos cuando ayunan, les ha dicho todas estas cosas, les ha dicho cuando ayunen más bien pónganse alegres, perfúmense, peínense bonito y que nadie sepa que usted está ayunando. Les ha dicho que no se paren en las plazoletas de forma hipócrita a orar, a mostrar cuánto ellos eran personas espirituales, que no fingieran. Entonces, el Señor le está hablando a una audiencia que estaba acostumbrada a juzgar conforme a la sabiduría humana, a la tradición humana, conforme a las apariencias. Y en buen colombiano pudiéramos decir a los fanfarrones, le ha dicho no sean así, porque ellos hacían cosas como aquel está ayunando, uy qué piadoso es, y los que se suponía que estaban ayunando se sentían se levantaban. Entonces, importante tener en cuenta este contexto. ¿A quién se le está hablando? Pero ¿a quién le está hablando Dios hoy con esta palabra? Diga a mí. ¿Ok? Entonces esta es la audiencia. Esta es la audiencia a la que Cristo le está hablando. Una audiencia que cuando no veía que alguien llorara o pusiera su cara lamida, ¿sabe qué pensaban ellos? Esta persona no es espiritual, esta persona no es piadosa, y Cristo le está diciendo no juzguen de esa manera. Entonces ahora lo que nosotros necesitamos recordar son estas palabras que salieron probablemente eran palabras, esas palabras que salieron del Señor Jesús probablemente eran como
proyectiles al corazón de aquellas personas que estaban ahí escuchándole. Y yo espero que hoy el Señor nos hable de forma tan dura a nuestros corazones. No quiero hacerlo duro para ustedes. Lo que digo es que la palabra del Señor sea tan potente que nosotros podamos rendirnos a ella. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. El Señor le había dicho a la gente: mira, cuando ores, anda a tu lugar secreto, deja de estar mostrándote por ahí. Entonces, usted imagínese que usted hubiera estado ahí. De hecho, ¿sabe qué pienso yo, hermano? Yo creo que Cristo nos tenía en su mente, a nosotros, todos nosotros aquí, en el momento que estaba enseñando estas cosas. Porque en múltiples pasajes la Escritura nos manda a no juzgar de la manera que Cristo lo está ordenando aquí. Entonces ahora yo necesito entender que esto no es una prohibición absoluta. ¿Cuántos saben que Cristo no está diciendo que no debemos juzgar? Él está diciendo que no debemos juzgar de cierta manera. ¿Nos queda claro eso? Porque ojo, que esta palabra, que esa frase, como lo veremos más adelante, esa frase es una muletilla terrible en muchas partes. Entonces, porque si nosotros miramos estas palabras como si fuera una prohibición, no pudiéramos nosotros hacer iglesia, no pudiéramos vivir en esta sociedad, ¿cierto? Si esta palabra representara una prohibición absoluta en contra del juicio que yo pueda hacer, entonces dígame, ¿y cómo me explican ustedes? Por favor, hermanos, vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 7. ¿Cómo explican ustedes este versículo si es que el Señor estuviera diciendo que no debemos juzgar nada? Miren esto. ¿Qué dice ahí? Versículo 6 de Mateo 7. ¿Dije lo contrario? Pero ¿saben por qué lo hice? Para ver si ustedes están atentos. 7:6. No deis los santos a los perros, echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan indeseables. Dios bendiga a ese hermano que quiso leer. Me alegra que quieran leer la Biblia. Ahora, díganme en esto. Conforme a este versículo, ¿qué hago yo para poder darle las perlas de la palabra de Dios a aquellos que Cristo llama perros o cerdos? ¿Cómo hago yo para diferenciar esto? Yo tengo que medir, yo tengo que discernir, yo tengo que separar, yo tengo que valorar y decir: estos parecen ovejas y estos parecen perros y cerdos. Si yo no debo juzgar, mire, hermanos, una de las más grandes ignorancias que me han hablado a mí en mi cara es decir que yo no tengo que estudiar la Biblia, porque la Biblia, el Espíritu me la habla a mí solito. Yo he tenido personas frente a mí diciéndome estas cosas. Algunos creen que uno llega a la iglesia, se convierte en cristiano y ya no tiene que pensar, que tiene que anular su pensamiento, mentiras del diablo. Cuando usted viene a Cristo es cuando su entendimiento es renovado. Usted comienza a pensar de una manera sabia y una manera santa. Entonces yo tengo que poder enjuiciar, yo tengo que poder criticar, y no estoy hablando de criticar de la forma mala, estoy hablando de criticar como lo haría un crítico de arte. Yo tengo que poder medir si aquí hay un trazo bien, yo tengo que poder valorar si la palabra de Dios ha sido enseñada, trazada diligentemente. Amén. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo hacemos para llevar a cabo un juicio claro y no usar el pensamiento? Entonces, obviamente el Señor Jesús no está hablando de no juzgar de forma absoluta. Ahora, mire, ¿qué hacemos con los versículos 15 y 16?
Obviamente estamos en el mismo libro, ¿no? Espero que no se vayan para otro. ¿Qué dice ahí? Guardaos de los falsos profetas. Ahí hay una coma. Paremos aquí un momentico. ¿Cómo hago para guardarme? ¿Cómo hago para saber si es un falso profeta? Si yo no puedo valorar, discernir, criticar, medir, separar y juzgar, ¿cómo haría eso? ¿Por qué? Porque ellos vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Cómo yo valoro a alguien que viene disfrazado? Yo necesito poder juzgar las cosas. Amén. Pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Cómo hago entonces para entender estas cosas? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Para yo poder saber quiénes son los verdaderos maestros y los falsos maestros, para ello debo conocerlos a través de los frutos que ellos dan. Yo voy a tener que hacer una evaluación de sus vidas, sus frutos, sus enseñanzas, de manera que otra vez yo necesito entender que tal vez aquí lo que Cristo está diciendo no es que yo nunca juzgue, ¿cierto? Estamos entendiendo ese punto. Ahora mire, permítame un versículo más. Primera de Corintios 10:15. Mire lo que Pablo hace. ¿Qué dice Primera de Corintios 10:15? Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Pablo dice: juzguen lo que yo digo, hagan juicio de mis enseñanzas. Les da permiso para que lo puedan hacer. Ahora vamos incluso a otro versículo, mire rápidamente, Primera de Corintios 14:29, para que veamos cómo la palabra del Señor nos manda a juzgar cosas. Y aquí mire lo que dice. ¿Y qué dice? ¿Y los demás qué? ¿Será malo que estén juzgando esas cosas? Dios nos está diciendo que como iglesia debemos juzgar las cosas, debemos juzgar lo que se estudia, debemos juzgar lo que se dice en medio de la iglesia. Aquí lo está diciendo, les está dando permiso a la congregación para pasar juicio sobre los pronunciamientos de los profetas. En el contexto ahí era de lo que estaba ocurriendo en Corintio en ese momento. De tal forma entonces que yo necesito saber con mejor definición qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Yo necesito tener claro cuando yo peco y cuando no peco, si estoy juzgando o si no estoy juzgando. Porque déjeme decirle que cuando nosotros no juzgamos las cosas que puedan estar pasando en la iglesia, también estamos pecando. ¿Sí o no? Bueno, entonces lo importante es que no tengamos lugar a dudas de que lo que estamos diciendo es la palabra de Dios. Y aquí vamos a interpretar la palabra por la palabra. Escuchen lo que dice Juan 7:24. Mira quién lo dice también. Déjenme echar un poquito de gasolina aquí. Yo creí que iba a necesitar medicina, pero no necesito es agua. Poquita, pero agua. Bien. Juan 7:24, ¿qué dice? No juzguéis por la apariencia. Permítanme un momentico, no corran. ¿Tienen afán o qué? Bueno. Aquí tengo una prohibición. ¿Se dan cuenta? No juzguéis. Y está también en imperativo. No juzguéis por la apariencia. Y añadimos ya algo que no debemos hacer. Entonces, aquí tengo esta parte. Luego dice, sino juzgar con justo juicio. Ahora tengo un permiso para hacer un tipo de juicio distinto al anterior. La prohibición y el permiso, ambos dados por el mismo que pronunció las palabras del Sermón del Monte: no juzguéis. Pero se dan cuenta que él mismo nos da también una apertura. Ahora yo sé
que yo tengo que tener sumo cuidado al juzgar las apariencias, y que a la hora de juzgar yo tengo que cuidarme de que mi juicio sea justo. ¿Ok? Bueno, parte fundamental. Es ahí, hermanos, donde la cosa se pone difícil. ¿Y saben por qué? Porque yo no sé si usted lo ha pensado, lo difícil que es para un ser humano hacer un juicio justo, verdaderamente justo. Para nosotros es muy difícil. ¿No? ¿Les parece que es fácil? Pues a mí enséñenme cómo se hace eso. Porque Cristo estaba tratando de educar, discipular a un grupo de hombres que fueran discípulos totalmente diferentes a los discípulos de los fariseos. Los fariseos vivían juzgando por la apariencia y calificaban algo de bueno o de malo o piadoso, no de acuerdo como luciera, sino de acuerdo a lo que ellos, a sus reglas de interpretación, que por cierto eran totalmente equivocadas, pero juzgaban conforme a la conveniencia de lo que ellos veían. Cristo dice: mire, no es tan fácil como ustedes lo están haciendo. Y déjeme ilustrarle algo, o más que ilustrar, déjeme explicarle que esto es lo que es tan difícil, que el juicio humano, ¿por qué el juicio humano puede ser justo? Nosotros lo intentamos. ¿Cuántos lo intentamos? Levante la mano el que intenta ser justo a la hora de juzgar. Son poquitos. Levante la mano. ¿Pero por qué tienen miedo? Levante la mano. Yo no le voy a hacer una trampa. ¿Ok? Mire, hermanos, ¿por qué no es fácil juzgar justamente? Primero, porque ustedes y yo no tenemos un conocimiento claro de las cosas. Porque nuestro conocimiento es limitado, es imperfecto, es falible, y que aparte de eso nuestro conocimiento es pecaminoso. En otras palabras, nuestro conocimiento es una bomba de tiempo a veces, dependiendo más de persona a persona. Pero mire esto: nosotros tenemos un conocimiento que no solamente es limitado, sino que no es perfecto, es imperfecto, es falible y es pecaminoso. Eso significa que está teñido por el pecado, y eso dificulta mi juicio. ¿Lo entendemos? En segundo lugar, usted y yo nunca conocemos toda la información, y quizás eso le pueda chocar a usted, que uno quisiera sabérsela toda, ¿sí o no? ¿Cuánto les gusta saberse todo el chisme completo? ¿No? Bueno, mire, les voy a poner un ejemplo de consejería pastoral. Llega el hermano Roberto y me cuenta una historia terrible, y sale el hermano Roberto de la consejería, y entra María, su esposa, y ella me cuenta otra historia terrible. Los únicos que estuvieron en el evento fueron Roberto y María, y usted sabe, usted conoce la historia, sobre todo si María y Roberto están casados. Uno sabe que las cosas pueden pasar, pueden haber discusiones, pero lo que Roberto dijo no concuerda con lo que María me dijo. Pero ellos fueron los que pelearon. ¿Cómo hago yo para decirles que no? A cada uno, ¿cómo le digo que sí o que no? Cada uno tiene una idea. Entonces la información a veces no es la correcta. ¿A quién le creo? Nosotros sabemos y nos ponemos muy espirituales y decimos: no, pero el Espíritu Santo me revela. Y sí, Dios lo puede hacer. Y a veces el que está mintiendo uno lo puede, el Señor le revela. Entonces, ellos cuentan una historia, pero yo no conozco las motivaciones de su historia. De hecho, fíjense esto, incluso ni ellos mismos conocen las motivaciones, lo que los llevó a la pelea. Porque ¿cuántos quieren pelear con la esposa? Yo no. Pero ¿cuántos saben qué sucede? Uy, ¿quién hizo así? Entonces, ¿sabe por qué no conocemos las motivaciones? ¿Saben por qué no conocemos las motivaciones? Porque ustedes y yo tenemos corazones que son engañosos, mentirosos, y dice la palabra: ¿quién los conocerá? Entonces ni siquiera las motivaciones
son las que yo puedo juzgar. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede juzgar las motivaciones del corazón. Él sí lo conoce. Ustedes y yo no conocemos las motivaciones de los corazones. Ustedes y yo tenemos distintas motivaciones para el mismo caso. Ustedes y yo todos hemos venido esta mañana aquí. ¿Qué motivación se supone que tengo yo? Yo tengo la motivación de darle gloria a Dios. Se lo digo de verdad. Y yo espero que ustedes también. Pero yo no conozco sus motivaciones. Amén. Entonces desen cuenta, para dar un verdadero juicio, un juicio justo, ¿cómo hago yo para valorar las motivaciones de los corazones de los demás? Entonces las motivaciones no pueden ser juzgadas, y lo repito esto una vez más, porque solamente Dios las puede juzgar. Escuche esto, cuando yo busco motivaciones, cuando yo pienso en las motivaciones, porque hay hermanos que son especialistas, ¿no? Menos mal de eso no hay aquí. Pero esos que siempre están buscando motivaciones, ay, este dijo esto por esto, este hizo esto o esta tal cosa. Entonces, cuando yo hago eso, hermanos, yo me estoy colocando en el lugar de Dios. O sea, yo creo que yo puedo juzgar las motivaciones de otra persona. Hay algo que es terrible. Hay algo que es terrible, que yo detesto, que se juzguen las motivaciones. ¿Sabe por qué? Qué duro es cuando alguien le dice a uno: ah, si usted hace esto porque usted pensó tal cosa. ¿Quién? ¿Cómo hacen para saber? ¿Cómo hace para saber otra persona lo que yo estoy pensando? ¿Es Dios? No. Pero ¿cuántos de ustedes lo han hecho? Yo quisiera pedirle al Señor que traiga un espíritu de sinceridad esta mañana. Entonces, déjeme leerle lo que el apóstol Pablo dice. Primera de Corintios 4:4. Nosotros somos maestros del autoengaño, hermano. Escuche esto. Pablo dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Ok? El versículo, no, por favor no vayan al próximo versículo, déjenme, yo se lo voy a leer, porque vamos a hacer un ejercicio. No vaya al próximo versículo, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Ahí hay una coma, les digo, por favor no lean. Vamos a hacerlo. O sea que aquí hay un tiempo. Hay un tiempo para juzgar las cosas. O sea, no se puede hacer antes de tiempo, sino que hay que esperar un tiempo. ¿A cuántos de ustedes les gusta esperar? No, ¿cierto? Algunos de ustedes quisieran ya conocer cuál es el tiempo, ¿sí o no? Ok. Bueno, a esos que quieren saber mucho sobre el tiempo en el cual cuánto hay que esperar, miren lo que dice la palabra después de esa coma, que dice: así que no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Uy, ahí se nos acabó la paciencia. Hasta que venga el Señor tengo que esperarme para juzgar las cosas. ¿Cómo así? El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Wow, hermano. Pero nosotros queremos saber el chisme así. Ahí sí no les gustó lo que dije. Bienvenidos al club, hermano. ¿No les gustan ciertas? No, mentiras. Entonces, hermanos, ante este panorama, fíjense que hasta ahorita estoy en la introducción. Yo voy a comenzar a predicar por dentro de una media hora. Ante este panorama, pensamos, y bueno, ya sé que debo juzgar con justo juicio, pero ¿cómo es que yo puedo estar capacitado para eso? La base, hermanos, para encontrar la solución a esta pequeña encrucijada, ¿cuál es? ¿Cuál es la otra parte de este tema de juzgar? Que acá en el verbo, que acá es el verbo krinetai, como ya les había dicho. Pero acompáñenme por favor al versículo
15 de Primera de Corintios 2. Y vamos a ver el otro versículo. Otro versículo que habla de juzgar. ¿Ok? Primera de Corintios 2:15. Espero que lo haya dicho bien. Ese sí, hermanos. Este sí sirve para juzgar. Créanmelo. Ese sí nos da autoridad de juzgar. Juzgar en el sentido, escuche primero cómo vamos a juzgar. Juzgar en el sentido de aprobar o desaprobar las actitudes de los hombres. Y usted dice, wow, ¿cómo así? Vamos a 1 Corintios. Entonces dice, la primera parte dice, en cambio, paremos un momentico ahí. ¿Sabe por qué dice en cambio? Porque él está hablando en ese contexto. Él está hablando, o él venía hablando del que rechaza las cosas de Dios. Ese pasaje habla de... ¿Conocen ese pasaje que dice que para él son locuras las cosas de Dios? Y aquí luego dice, en cambio, o sea, totalmente contrario a aquellos que rechazan. Y nosotros en hermenéutica lo vimos, ¿cierto? No es que no entienda, es que rechaza, porque sí entiende. Y si no, ahora si este paisano no entendiera, o esta vecina no entendiera, entonces pobrecita, porque Dios la creó sin entendimiento, pero Dios no hace eso. ¿Ok? En cambio, a este que rechaza, a aquel que decide no aceptar las cosas que son del Espíritu de Dios y que para él son locura, entonces muy bien, esta persona entiende todo pero rechaza. Y Pablo ahora nos muestra el cambio, justamente el contraste. En cambio, en contraste del que es pagano, el espiritual, ojo, que dice el espiritual, porque realmente, hermanos, los que no son espirituales no saben lo que dice la Biblia, y al no saber lo que dice la Biblia, pues no va a poder determinar nada. ¿Ok? El espiritual, en la palabra, en el original griego, es una palabra que tal vez a usted le va a parecer curiosa, es la palabra neumáticos, como neumático, que viene de la palabra neuma, que es espíritu. Entonces, el espiritual, el neumáticos, la persona que es neumáticos dice, juzga. Aquí dice, ¿cierto? Juzga todas las cosas. Pero ahí, la palabra aquí es anacriné, es otro verbo. De hecho, tiene una preposición que es juzgar desde arriba, desde lo alto, mirar, determinar como determina Dios. Por eso el espiritual juzga todas las cosas. Anacriné es otro, tiene una preposición diferente. O sea, cuando dice juzga todas las cosas, él no es Dios. Primero partamos de esto. Simplemente sabe lo que dice Dios. Entonces el espiritual, yo lo quiero traducir de esta manera para que nadie se confunda. El espiritual puede aprobar o desaprobar y sabe por la Biblia cómo juzgar las actuaciones, las actitudes de los hombres. ¿Se dan cuenta que sí se puede juzgar? Ya paremos de predicar, ya se la saben. Ok, y enseguida dice una frase que a veces no se entiende tampoco muy bien, que dice, pero él no es juzgado de nadie. Y uno dice, ¿cómo que no es juzgado de nadie? No es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque él está basado en la Biblia. Y si usted quiere, juzgue al que quiera, pero venga, júzgueme la Biblia, papito. Así hay que decirle a la gente. Lo que pasa es que, hermanos, con el miedo que le meten a las personas en las iglesias, muchos dicen, no hables del ungido. No te atrevas a juzgar al que está llamado de parte de Dios, porque le cae la maldición de Tutankamón. No juzgues para que no seas juzgado. Eso es el error terrible que se comete en las iglesias. No juzgues para que no sea juzgado. Si yo juzgo con justo juicio, Dios dice que yo puedo juzgar con justo juicio.
No, hermanos, no podemos quedarnos callados ante estas atrocidades. Eso que, mire la otra. Uno le pregunta, hermano, usted que este hombre está diciendo herejías, blasfemias. Yo no sé. Que lo juzgue el Señor. Con ese que le juzgue el Señor, se han cometido atrocidades desde los púlpitos. Porque como el Señor es el que me juzga, usted se me calla, me hace el favor, usted es ovejita. Eso es la Biblia. Nosotros, hermanos, como iglesia de Dios, como representantes del reino de los cielos, hermanos, podemos o estamos aquí para determinar, para observar, para mirar, para aprobar y desaprobar la conducta de los hombres. Ojo, basados en lo que dice la Escritura. Amén. Yo les cuento algo que nos pasó hace unos años. Mi esposa seguramente ahorita mismo se va a acordar. Una vez entró uno a la iglesia allá en Estocolmo, y yo lo conocía, que era parrandero, borracho y jugador, como dice un pastor amigo. Era un sinvergüenza. Había cogido a una mujer muy desvalida, la embarazó y le prometió, y el tipo hacía cosas, cogía la Biblia y se arrodillaba a jurar que él no había cometido adulterio. Y un mentiroso, un sinvergüenza. Ella tuvo un hijo con una colombiana, y el tipo bueno, no importa de dónde venía. Y sabe, en la misma ciudad nunca fue a ver al hijo, abandonó a su primer mujer y ahora vivía. Y luego llegó una vez a la iglesia y yo le dije a algunos ahí, mire, échenle el ojo porque este es un lascivo, anda mirando, mujer que pasaba, mujer que desnudaba con la mirada. Y así le dije. Y Dani, nuestro hijo, me dijo, uy, precisito como usted me dijo. Le dije, ¿usted qué creía? Que le iba a decir mentiras. Estaba esperando que se me arrimara para mandarlo de una vez, porque yo no tengo ningún problema. Ahora yo le digo algo. El que lo invitó ahí se me estaba poniendo así, como dicen por ahí, se me estaba poniendo así como espeso. Qué falta de amor. Yo tendría falta de amor por mi iglesia, por mis hermanos, si permito un sinvergüenza de esos estar en la iglesia. Yo solamente estaba esperando que se me diera, iba para allá, pero la verdad es que me contuve porque estaba también muy ocupado ese día, recuerdo tanto. Usted sabe que a veces uno después del culto uno se ocupa a hablar con la persona. Yo no voy a ir a hablar con él dejando personas que realmente necesitan un consejo, necesitan compartir con uno algo del Señor. Pero está esperando para decirle, ¿sabe qué? Váyase de aquí sin vergüenza. Usted no es bienvenido a este lugar, porque esto es la casa de Dios. Y si este hermano que se estaba poniendo, ¿sabe por qué algunos dicen, no, por favor, no haga eso? Imagínese que Dios a usted lo castigue por hablar de un hermano. Ahora, si usted dice algo de un forajido, esos que andan con todo un equipo detrás, si usted dice algo de ellos, ay no, hermano, de pronto Dios eso no se debe hacer. ¿Qué? No hace falta que nosotros nos pongamos a denunciar a aquel que ha fallado en un pecado tal, pero ¿sabe una cosa? Aquellos que son malvados, hermanos, no podemos permitirlos. Ustedes y yo, les recuerdo, somos la iglesia de Dios y tenemos que representarla como Él lo merece, y debemos juzgar como Él dice que nosotros debemos juzgar. ¿Y sabe por qué algunos comienzan a defenderlos? Porque no conocen la Biblia. Y como no conocen la Biblia, entonces lo único que conocen es lo que dijo el apóstol. Yo conozco personas que por el apóstol allá en donde nosotros vivíamos, son capaces de decir, un día iba por la calle y decía, viene papito, viene el papi, viene el Dios de esta ciudad. Cosas como esas. Una locura. Hermanos, entonces, de manera que ahora, lo que yo les estoy diciendo no es simplemente porque la Biblia lo avala. Es que yo he vivido momentos de haber fallado, y usted también, ¿o no? Cada vez como que está más de acuerdo conmigo. Bueno, cuando usted comienza a medir las motivaciones, a valorar las motivaciones de los demás, hermano, usted comienza a llenarse entonces de un espíritu de sospecha. Ahí andan como secretos, ¿no? Agentes secretos en la iglesia.
miran los zapatos, miran el peinado, el pastor se puso las gafas torcidas, imagínense que se peluqueó mal, si lo ve cómo se afeita, en eso sí tienen razón, porque yo soy malo para afeitarme, siempre quedo con la cara más torcida de lo que la tengo. Pero de todas maneras, hermano, la gente comienza a entrar en una especie de paranoia, y paradoja es lo que vamos a estudiar si Dios quiere el próximo jueves, pero yo estoy hablando de paranoia, y entonces luego pasa largo tiempo la gente en esa condición, y entonces comienza siempre a estar juzgando, pero luego esa misma persona se siente juzgado por los demás. ¿No se dan cuenta cómo son? Andan nerviosos mirando, y uno dice, ¿y usted qué le pasa? Y luego uno le pregunta, hermano, ¿cómo está? Bendecido. Entonces eso se queda con la persona, pero uno necesita entonces saber, hermano, que debemos juzgar con justo juicio, un juicio balanceado, no prejuiciado. Y eso es uno de los problemas que cada uno de nosotros tiene, porque estamos prejuiciados en una dirección. Mire, se lo voy a demostrar de una manera. A mí, la mayoría de ustedes me han manifestado mucho aprecio. Realmente he sentido el abrazo, me han dicho, incluso me dicen, hermano, le amamos en el Señor. Yo estoy muy contento con eso, gloria a Dios por eso, pero eso es estar de alguna manera prejuiciados favorablemente hacia mí. Entendemos eso, ¿cierto? Y nosotros, hermanos, debemos entender algo. Dios no está favorablemente prejuiciado en favor de nadie. Él mira con juicio justo. Él sabe, Él conoce desde adentro. Ustedes y yo tenemos dificultades para dar un justo juicio. Que ustedes me quieren mucho y no ven que ni siquiera se preocupan de que estoy calvo. Tan lindo el pastor y me falta el pelo. No. Entonces, esto dificulta el que nosotros podamos hacer un juicio como Dios lo hace. Hay algunas cosas que nos pueden ayudar a entender qué puedo hacer, qué no debo hacer, y son herramientas que nos ayudan a saber cuándo nosotros cruzamos la línea a la hora de juzgar. Pero recuerden que nosotros tenemos una naturaleza que es pecaminosa, que es demandante, que es egoísta y que está llena de autojusticia. No podemos olvidar eso. Sin embargo, no podemos vivir dependientes de esas cosas. Debemos imitar a Cristo. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces, ahora mire, no he avanzado nada, hermano. La culpa es de ustedes, me hacen hablar de más. Mateo capítulo 7, versículo 3. Vamos a ir ya avanzando en el pasaje. Ya avancé un versículo. ¿Qué dice ahí? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y por qué miras? Aquí hay un verbo, que es el verbo mirar, el verbo blepo, así como suena, blepo. Y este verbo blepo es mirar así nomás. Y quiero decirles que para mirar en el idioma griego hay 9 verbos. 9 verbos para mirar o para ver. Y este es uno de ellos, que es mirar así nomás, así como por encima. Mirar sin tener muchos detalles, estar mirando así nomás. Ahora, cuando pensamos en la persona que está recibiendo este mensaje, ¿por qué no sacas tú? ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano? Este mensaje es para él. Entonces es lógico que esta persona que está mirando así nomás, pues es porque no puede ver de otra forma, porque tiene una viga en el ojo, una viga grande. Déjeme decirle que la palabra aquí en cuanto a viga se refiere a estas ¿ustedes saben lo que es un durmiente de los rieles del tren? ¿Cierto? Esos palos que van ahí, ¿se dan cuenta? Eso a eso se llamaba una viga. Y este verbo aparece, este verbo, para que ustedes tengan una idea que es blepo, es mirar así nomás. Mire, voy a ir a otro pasaje.
no vamos a ir al número, le voy a mostrar algo. Quiero aprovechar esto para mostrarles algo y que quede muy claro la diferencia de los verbos. Cuando el Señor Jesús murió y fueron avisados los apóstoles por María que el Señor había resucitado, Pedro, ustedes recuerdan que Pedro corrió, ¿a dónde? A la tumba, ¿cierto? Pero Juan corrió más rápido. ¿Sabe por qué corrió Juan más rápido? Porque Juan tenía tercera. En cambio Pedro no llegó sino hasta segunda. Ok, no, vamos, fuera de bromas. Juan llegó rapidísimo y pasó casi derecho, ¿no? Él llegó muy rápido. Entonces él miró blepo, ¿cierto? Miró así como por encima, porque él no entró, se sentó. Luego vino Pedro y él sí entró. Y escuche esto: Pedro viene atrás y se metió derechito a la tumba y estaba abierta, no había nada. Y cuando entra dice, miró. ¿Y cuál es el verbo ahí? Es el verbo tereo. Es el verbo tereo, se llama este verbo. Y dice que vio los lienzos puestos allí, el sudario. Aparte de eso, ese vio, si es ese verbo tereo, si es con observación. Cuando entró, él utiliza los sentidos. ¿Por qué? Porque él palpó, él miró, él olió cosas que habían ahí. Él estaba olfateando, mirando, él está tocando, él está utilizando todos los sentidos. Entonces tereo es mirar usando los sentidos. Porque ¿qué pasa? No olviden que los lienzos del Señor Jesús tenían forma de cuerpo, como una momia vacía. ¿Y saben por qué? Porque Él se levantó en espíritu y completamente. ¿Ok? Él se fue así, espíritu, y quedaron los lienzos todos como armaditos en la forma de un cuerpo. Entonces, ahí estaba la sangre del Señor, el agua, los ungüentos que ponían, y todo esto quedó en la sábana armada. Él observó todo bien, y vuelvo a repetir, él lo observó, lo miró tereo. Ahora viene Juan, que ahora sí entra, y vio los lienzos allá adentro. Pues había, cuando él pasó, pues había oscuridad. Ustedes saben que allá no había todavía lámparas LED ni nada de eso. Entonces, pues él miró blepo. Ahora entra. Y ahora, cuando entra, sí vio bien, porque tocó, observó. Y cuando Juan escucha entonces las exclamaciones de Pedro, entra Juan y dice, y Juan vio y creyó. Y cuando Juan vio, el verbo es eiden, es otro verbo. Fíjense bien, 3 verbos para hablar de mirar. De igual manera hay verbos para juzgar, como ya hemos visto. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los verbos para juzgar? No les escucho nada. A mí me gusta saber quiénes son los que apuntan. Cuando estemos estudiando griego el año entrante, si Dios quiere, vamos a ver quiénes son los que apuntan o no. Porque les ruego que sean muy diligentes con esto. Entonces, ahora Juan mira eiden, y eiden es un poco similar a lo que es tereo. ¿Por qué? Porque él también usa todos sus sentidos, pero eiden tiene la connotación, escuche esto, de usar muy seriamente el cerebro y el razonamiento, y abre todo su pensamiento. Y escuche algo bien interesante. En ese momento, como dicen mis hermanos mexicanos, a Juan le cayó el 20. ¿De qué? Juan tenía 3 años estudiando con el Señor, pero hasta ese momento le cae el 20, cae en la conciencia de que Cristo había dicho cosas: destruyen este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y ellos creyeron que estaban hablando del templo de Jerusalén, pero Cristo estaba hablando de su propio templo. Ese templo había
había demorado 46 años en levantarse. Y ellos dicen, wow, ¿cómo puede ser esto posible? Pero cuando él ve con razonamiento, usando el cerebro, se da cuenta que tenemos que usar el cerebro los cristianos, hermano. Se da cuenta que podemos juzgar, se da cuenta que debemos pensar, debemos tener una mirada Eiden, amén, para valorar, para medir, para escudriñar, para entender la palabra de Dios. Hoy tenemos que orar que Dios cambie nuestra forma de ver y mirar las cosas. Entonces, hermanos, hay un gran... Ahora les he mostrado 3 verbos en un versículo. Hay 9 verbos para mirar. Ahora en Mateo 7:3 es blepo. ¿Y por qué es blepo? Recuerden que se le está hablando ¿a quién? Aquellos que están que son jactanciosos. Y lógico que se utilice el verbo blepo, que es mirar así nomás. ¿Y sabe por qué? Porque el que no puede ver mucho es porque está enceguecido por el pecado. Y eso es lo que le pasaba a ellos. Por eso Jesús les dice: no, así no es la cosa. Ustedes tienen que juzgar con justo juicio. Ustedes no pueden juzgar de forma ligera. Entonces, mucho menos alguien puede ver cuando tiene una viga de 70 kilos en su ojo. Entonces no puede ver nada. Entonces dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver la viga que hay en el tuyo? Y aquí la palabra para paja es la palabra carfos, que significa, ¿saben qué? Un aserrín por ahí de 1 milímetro. Es un pedacito de aserrín. Es algo que molesta, sí molesta, pero pues no es lo mismo que tener una viga. Ahora, eso no es literal, pero lo que el Señor quiere decir es: ustedes tienen un docón, usted tiene una viga, en griego se dice docón con K. Usted tiene un docón, y cuando la dice cuando dice viga, entonces pues está refiriéndose a esa clase de estos durmientes de tren que pues obviamente son algo muy duro. Incluso esa madera es especial porque entre más tiempo pasa, más dura se pone. Esa no es que se va derritiendo así nomás. Entonces, evidentemente, hermanos, las personas que tienen esa ceguera tan horrible tienen una perspectiva equivocada de la situación. No puede ver realmente, no puede usar el entendimiento, está completamente ciego. Y así, hermanos, algunos nos atrevemos a veces a abrir la bocota, man, y juzgar a los demás. ¿Cómo entonces? Dice: ¿puede usted sacarle la viga la mota al hermano, el aserrín pequeño, cuando usted tiene semejante trozo en su propio ojo? ¿Cómo puede usted juzgar tan a la ligera? Entonces dice el Señor: hipócrita. Y la palabra es dura. Eso tiene una connotación de estúpido, de muchas cosas. Entonces, y dice: y entonces, el versículo sigue diciendo: y entonces, ¿qué significa el entonces aquí? Como consecuencia de saca primero saca primero la viga de tu ojo. Y dice luego: y entonces, o sea, como consecuencia de que yo me arrepiento de mi pecado, como consecuencia de que ya no miro, que ya no estoy tan ciego y puedo usar mi entendimiento, puedo usar mi cerebro, puedo medir las cosas justamente. Entonces, como consecuencia de haber sacado toda la ceguera de mi ojo, porque la podemos sacar incluso hoy mismo si nos arrepentimos de estar juzgando mal, como consecuencia de eso podrás ver bien, podrás ver justamente. Amados hermanos, porque solamente alguien que se ha arrepentido de su pecado, alguien que está libre de esa ceguera que produce el pecado, está capacitado, es competente para poder responder, para poder hablar con el hermano, para poder aconsejar al hermano, para poder ayudar a otros. Pero ¿saben cuál es el tema aquí, hermanos? Que una persona
que realmente ha sacado la viga de su ojo, que se ha arrepentido, alguien que quiere de verdad servir al Señor, esa persona vive más preocupada por juzgar su propia vida en lugar de estar chismeando y metiéndose en la vida de los demás. Una persona que realmente se ha arrepentido no quiere, escuche esto, su naturaleza ya no quiere estar juzgando a los demás, porque tiene suficiente con ver su propia vida. Amén. No va a tener ganas entonces de andar todos los días viendo o midiendo quién se va a equivocar, sino que realmente le está arrepentido, y lo que va a ver es revisar todos los días la vida, a ver cómo es que yo funciono y sirvo al Señor. Pero lamentablemente aquí hay en la vida que vivimos, incluso en muchas iglesias, porque yo sé que aquí no hay hermanos que terribles. Y acá dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. Ahora note algo interesante, porque aquí en el verso 3, aquí no es la palabra blepo. Aquí es ver. La palabra es diablepo. Hay una preposición que indica una mejor capacidad de ver. Amén. Diablepo. Ahora ya llevamos ¿cuántos? 4 verbos. 5. Sí, yo ya no veo. Pero ahora ¿saben lo que dice el griego? Diablepo es mirar bien, penetrantemente, porque ahora él tiene la vista limpia. Él no tiene el docón, la viga. Ahora puede mirar. Hermanos, los que están continuamente mirando qué hace la otra persona, o si de pronto está haciendo bien las cosas o no, esa persona necesita arrepentirse, porque siempre está mirando si usted cometió el más pequeño error. Yo quiero decirles algo en el Señor, hermanos. Ya voy a terminar en serio. Nosotros necesitamos, o mejor, nos necesitamos mutuamente. Porque piensen esto, mis amados: si el pueblo de Dios no se ayuda, ¿vendrá el mundo a ayudarnos? Si nosotros como pueblo de Dios no nos animamos a vivir en armonía, no nos animamos a tener una palabra de aliento para el otro, ¿será que el diablo sí nos anima a seguir caminando en Cristo? Iglesia de Dios, yo les hablo en el nombre del Señor. Juzguemos con justo juicio las cosas. Andemos como es digno del Señor. Nosotros, hermano, vivimos asediados. Vivimos asediados por un mundo, por una sociedad terrible, que lo primero que hace es juzgarnos a nosotros, y no debemos vivir sufriendo por eso. Pero ¿saben una cosa? A veces nuestros propios corazones crean en nosotros un asedio. Y tengamos cuidado con eso, guardemos nuestro corazón, porque nuestro propio corazón genera el asedio con nuestras emociones caídas, con nuestras emociones pecaminosas, y a veces llegan hasta autocondenación para nosotros de nuestro propio corazón. Y siempre nos estamos diciendo: yo lo hago tan mal. Pero cuando nosotros despertamos a comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios tiene en su palabra para nosotros, podemos juzgar con justo juicio. Podemos nosotros, hermanos, vivir vidas libres de todos esos tormentos, y como consecuencia de todo esto, nuestra relación con Dios siempre irá mejorando. Amén. Nosotros tenemos que luchar
en contra de esa forma que yo pienso. Yo recuerdo haber compartido con unos hermanos un versículo que está en Filipenses 4:8, y quiero que terminemos con ese versículo. No lo tengo acá, es que Dios quiere que pensemos de esta manera. Por lo demás, o sea, ya he hablado muchas cosas, les invito a que miren el contexto de este versículo. Amén. Por lo demás, hermanos, me encanta este versículo. Se los comparto de todo mi corazón y espero que caiga a su espíritu esto, para que juzguemos justamente todo lo que es verdadero. Pensemos en todo lo que es verdadero. Pensemos en todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. ¿Usted se imagina que usted pueda pensar así? Hermanos, yo puedo pensar todo lo verdadero en mi hermano. ¿Qué es lo verdadero en mi hermano? Cristo en él. Y puedo enseguida comenzar a interceder por él, para que Cristo sea resplandeciendo en la vida de mi hermano. ¿Cuántos podemos orar para que el Cristo sea resplandeciendo en medio de toda la iglesia? Amén. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, pensemos de esta manera para que podamos juzgar con justo juicio. Señor, líbranos de todo espíritu de sospecha. Padre, líbranos de caminar conforme a la carne, Señor. Porque sabemos, Señor, que hay obras de la carne, que esas las hacemos nosotros, pero hay un fruto del Espíritu que nace dentro nuestro, Señor, que fluye de dentro hacia afuera. Padre, que podamos pensar como es digno de ti, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este momento, Señor, por tu palabra. Bendito Rey de Gloria, yo te pido que nosotros podamos entender, mi Rey bueno, que podemos juzgar las cosas, pero como tú siempre has querido que juzguemos, Señor. Yo te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú traigas un espíritu de arrepentimiento en este mismo momento, Señor, y que podamos presentar delante de ti y derramar delante de ti nuestros corazones para arrepentirnos, Señor, de toda falta, Padre, de toda cosa, Señor, que nosotros sabemos que hemos hecho, Señor. Hemos hecho siempre, hemos juzgado ligeramente, Padre. No medimos las cosas como tú nos mandas a que lo hagamos. Señor, que nosotros podamos ver realmente como tú ves. Ayúdanos, Padre. Sabemos que estamos muy lejos de ser como tú, pero no significa eso, Dios, que tú no nos puedas ayudar. Yo sé, Señor, que tú nos has ayudado a todos, Señor. Yo sé, Padre Santo, que cada uno de nosotros tenemos testimonio de tu ayuda, Señor, a la hora de tomar decisiones. Líbranos, Padre, de juzgar a las personas y juzgar las situaciones de forma ignorante, Señor, de forma arrogante, Padre, de forma carnal. Ayúdanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Glorifícate, mi Señor. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. Exáltate en este día y danos la victoria sobre el pecado, Señor. Reconocemos que hemos caminado conforme nuestra voluntad en muchas cosas. Reconocemos, Padre, que nuestros pensamientos hacia ciertas personas, Señor, han sido negativos, han sido dañinos, Padre. Y peor aún, hemos enjuiciado a esas personas y hasta lo hemos hecho públicamente. Hemos hablado mal de nuestro prójimo, Señor. Y tú nos dices que no juzguemos para que no seamos juzgados, Señor.
para que no seamos juzgados con ese juicio mismo que nosotros hacemos. Oh Padre, bendito Rey de Gloria, que entendamos que la forma en que demos gracia, así mismo la vamos a recibir. Y si yo juzgo sin gracia, Señor, así mismo también puedo ser juzgado, Padre. Yo te pido, bendito Rey de Gloria, que perdones, Señor, nuestro pecado.